Mis queridos amigos, ¿cómo están? Desde Guárico, mi corazón, les saludo hoy lunes 28 de junio del año 2021, esta transmisión en la que en 15 minutos estaré conversando con Julio Pérez, nuestro coordinador de Vente Venezuela en el municipio Camaguán del estado Guárico. ¿Cómo estás, Julio? Un placer conversar contigo. Igualmente, Pedro, un placer hablar contigo nuevamente. Saludos por allá, saludos a Lisbeth y a todo tu Bueno, equipo. estudió en el colegio Josefina Moreno y en el liceo Germán Fleitas Veroes, allá en Camaguán. Estudió tecnología automotriz en el Centro de Entrenamiento de Mecánica Automotriz en el SEMA de Maracay. Es abogado, egresado de la Universidad José Antonio Páez y está cursando un posgrado en gerencia. Él ocupó distintas funciones en la General Motors Venezuela como técnico de pruebas, analista de ingeniería y también trabajó en la Ford en Naguanagua. Hoy es nuestro coordinador de Vente Venezuela en Camaguán del estado Guárico y bueno, como parte de la presentación del currículo, una de las cosas más importantes o por lo menos que a mí más me gustan es casavero de nacimiento de la casavera La Bendición de Camaguán, del mejor casabe de Venezuela. Julio, bueno, ya sabes, esta conversación es cronometrada. Cuando estemos por los 13 minutos suena una alarma para indicarnos que ya debemos ir cerrando y así cumplimos el objetivo de esta conversación, que es la concisión, la brevedad. Yo quiero comenzar esta conversación, Julio, hablando pues de un tema que sobre todo en las esferas, en los círculos políticos está andando, que es el tema de la farsa electoral del mes de noviembre. Hay gente que todavía asegura que este régimen puede salir con votos. Y a mi modo de entender, hay como dos tipos de personas que defienden esta tesis, ¿no? En primer lugar, aquellos que no entienden, quieren entender la naturaleza criminal de este sistema, y hay otros que, aún entendiéndolo, están haciendo mucho dinero defendiendo estas posiciones. Yo quiero comenzar a hablar contigo, Julio, sobre esta idea, cómo lo ves, tu mensaje a todos aquellos que creen que porque hay que hacer algo, hay que entregar fuerza, porque al final lo que implica esta farsa como la de noviembre es restar fuerza, es desmoralizar. Comencemos hablando de esto. Bueno, Pedro, antes que todo debemos primeramente aclarar ciertas cosas, ¿no? Y una de las cosas tiene que ver con que Venezuela es un país eminentemente cristiano, aparte de que nosotros somos liberales, ciertamente, y respetamos cualquier tipo de religión, pero es preocupante, Pedro, ver cómo desde el Estado se promueve, digamos, existe una vaguedad en cuanto a las creencias que los líderes del régimen profesan. Un día son saibavistas, otro día son, qué sé yo, católicos, otro día son evangélicos, son musulmanes, así. En fin, esa cantidad, esa mezcla de religiones que no se define, existe una vaguedad y hace que uno, en lo particular, uno piense que sencillamente esta gente están operando o están vinculando o obedecen a fuerzas demoníacas, entonces satánicas. Entonces existe como una especie de lucha, aparte de la lucha por la libertad, por la lucha de la democracia, existe también una lucha espiritual. Y entonces eso hay que, en primer lugar, Pedro, plantearlo, poner en la mesa que existe en Venezuela y existe la duda, existe la sospecha de que estamos siendo secuestrados incluso, y no es exagerado, Pedro, no sé si es pertinente lo que estamos hablando, lo que estoy hablando, pero es necesario aclarar que en Venezuela efectivamente existe una lucha espiritual. No hay una definición por parte del régimen y tú ves que sencillamente obedecen a criterios espiritistas oscuros. Entonces ahí es bueno poner siempre eso en la mesa. Con respecto a la farsa electoral, primeramente, Pedro, debemos conceptualizar el régimen. ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo lo connotamos? Definiendo la naturaleza del régimen. El régimen es un régimen genocida, criminal, que está vinculado con el lavado de dinero, con mafias, con organizaciones terroristas, con Hezbollah. Y basado digamos, en la definición de la naturaleza del régimen, es que nosotros debemos presentar una lucha. ¿Por qué? Porque debemos definir la naturaleza del régimen. Y ahí es donde está una de las cosas por las cuales muchos venezolanos no definimos la naturaleza del régimen. Venezuela, el venezolano, Pedro, es electoralista, nos encanta votar. Y entonces, por el hecho de que nos ofrezcan unas elecciones, vamos como ensimismados, vamos, digamos, en cambote a ejercer nuestro derecho al voto. Y eso está bien, pero sin embargo, debemos responder a qué criterio. ¿Cuál es la naturaleza del régimen? Un régimen terrorista va a salir con elecciones.
régimen con ese estatus criminal va a salir con elecciones, pero para ellos también el régimen cuenta de manera bien intencionada o mal intencionada con personas que sencillamente se prestan al juego del régimen. Y yo digo, cuando hablo de bien intencionadas, son personas que efectivamente engañadas o sencillamente porque tienen esa cultura del voto, van y sencillamente se prestan para ejercer su derecho al voto. Y eso se les respeta. Pero sin embargo hay que advertirles a esas personas, ya que tú hablas de la farsa electoral, decirles que el régimen obedece a ese juego. El régimen te llama a través de ese juego electoral. Te extiende la mano, pero por la otra te da con el garrote. Entonces, lo primero que debemos hacer, Pedro, es definir el régimen de lo que es. Es un régimen genocida, un régimen criminal, y que, como todo régimen criminal, como toda mafia, tal cual Al Capone, John Dillinger, Lucky Luciano, ellos sencillamente se prestan o engañan a la gente, y esa lucha de poder que ellos tienen, porque este es tú sabes que las elecciones siempre el PSUV las ha utilizado como que la repartición del poder. Por esa razón, como estaba hablando en estos días, leí la columna de Sebastiana Barraez, ella habla de la lucha en cuartel que tiene el régimen. Es porque sencillamente hay un reacomodo de las mafias, hay un reacomodo entre ellos, y por lo tanto se están, digamos, enfrentados a muerte por la repartición del poder. Y allí nosotros es bueno advertir, Pedro, es bueno advertir a la ciudadanía, es bueno advertir al venezolano honesto, el venezolano con una ética importante, el venezolano que le duele a este país, de no prestarse al juego del régimen. ¿Por qué? Porque sencillamente legitimamos a la dictadura, y eso es lo que quiere el régimen, legitimarse ante las organizaciones internacionales, ante los países internacionales, por supuesto. ¿Y para qué? Para que le desmonten progresivamente las sanciones, porque sencillamente ellos están ahogados financieramente en el mercado internacional, en los mercados internacionales, y de alguna forma el hecho de ir a unas elecciones nos prestamos a alivianar el financiamiento de la dictadura, y por supuesto ellos lo que buscan es eso. Entonces, fíjate algo, Pedro, en estos días Nora Bracho, Leopoldo López y Julio Borges fueron hasta Estados Unidos, y no sé si tú te diste cuenta que fueron recibidos por esta señora Sherman y Julie Chen, que es su secretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. Sherman es una congresista. Ellas, que son mujeres, manifestaron el apoyo en cierta medida a la negociación. Pero los republicanos, tú debes conocer a Rick Scott y este señor Mario de Avalar, el cubano republicano, ellos se oponen y dicen, Mario de Avalar y Rick Scott dijeron claramente, nosotros estamos de acuerdo con una negociación, pero que Maduro salga del poder. Sherman y Julie Chun dijeron que ellas estaban de acuerdo, pero que una elección incluso presidencial. Es decir, hay una especie de ambigüedad tomando en cuenta la posición republicana y de un grupo demócrata que sí, de alguna manera, están de acuerdo con algún tipo de negociación. Entonces, mi mensaje es que es una farsa electoral, que el venezolano sí tiene naturaleza electoralista, pero es bueno y necesario advertir que el hecho de participar en unas elecciones vamos a legitimar a la dictadura. Bueno, Julio, el tiempo corre y bueno, hablando precisamente, sí, yo creo sí, que más tranquilo. Que la gente sale en Cambote a votar. Yo creo que se ha demostrado en las últimas farsas electorales que no es así. Yo creo sí más bien, y ahí puedo estar de acuerdo contigo, en que el voto, precisamente como el venezolano lleva la democracia en su ADN, genera hoy cierta nostalgia o cierta tensión en la gente, porque aquí siempre se decidió quién llegaba al poder por la vía democrática. Sin embargo, bueno, hablando de otros temas, Julio, que tienen mucho que ver con eso, es el tema del liderazgo y del populismo. Algunos plantean que, bueno, que el liderazgo hoy o que siempre se ha medido por la cantidad de gente que un político saque a la calle. Yo estoy particularmente contrario a esa idea, porque yo creo que hoy más que nunca el liderazgo es eso, el liderazgo es fortaleza, es coherencia, es principios, y la gente cuando ve, muy a pesar de su convicción democrática, cuando ve a estos dirigentes, entre comillas, políticos que se arrastran a lambucear los pellejos de la tiranía en unos carguitos, en unas farsas, unas falsas negociaciones, la gente pues termina
termina lamentablemente con razón alejándose de la política. Y es donde yo tengo que decir que hoy nosotros tenemos una gran labor, nosotros en 20 y tanta gente que está alineada con estos principios, en reivindicar la política y en satisfacer esa sed que hoy está en la gente, que no es obviamente una sed de agua potable, hambre de comida, pero en el fondo es una sed de liderazgos políticos que sean una referencia moral, porque como tú lo decías, esto es una lucha que se da desde el plano espiritual, desde el plano moral también. Y esto me lleva ya, para ir cerrando, Julio, a la idea del populismo. Hay unos que plantean y lo viven, lo vivifican, que el populismo se combate con más populismo. De allí que veamos, y esto genera también rechazo en la ciudadanía, en mucha parte de la gente, a dirigentes políticos, y no solamente chavistas, que van a hacer campañas y que andan ya en estos pueblos encampañados regalando posetas, regalando comida, regalando chinchorros, como está pasando allá en Camaguán. Cuando la gente ya quebró espiritualmente con ese modo de hacer política. Hablemos, Julio, ya para cerrar, del Camaguán que viene. Tú estás haciendo allí un gran trabajo de organización, a pesar de todos los problemas que sabemos nosotros que estamos haciendo política, pues también vivimos. Estás haciendo allí un trabajo de organización, de concepción, de planificación de ese Camaguán que viene. Si pudiéramos resumir ese Camaguán que viene en un ABC, ¿cómo lo resumiríamos, Julio? Bueno, Pedro, ciertamente dije la palabra cambote. La palabra cambote significa que van de manera, digamos, con el hecho de sentir el deseo de votar, van engañados algunos a votar, y obviamente yo no me referí a una forma cuantitativa, al hecho de que van X porcentaje de electores. No, señor, yo hablo en sentido que van directamente a votar. Inclusive hay personas que me han dicho que ellos van a votar por el que sea. Yo voto por quien sea, con tal que sea opositor, sin medir, a eso me refiero, sin medir las consecuencias del acto de emitir el derecho al voto. Con respecto al liderazgo que tú hablas, del hecho de cuantificar las personas, sino que medimos esa fuerza por el hecho de tener una suficiencia moral. No somos supremacistas morales. Tú sabes que hay un grupo que habla de que somos supremacistas morales, entre ellos está Carlos Raúl Hernández, con todo el respeto que merece, Ángel Oropesa, Colette Capriles, que de hecho el hecho de que nosotros nos oponemos a esta farsa electoral, nos queremos enarbolar como supremacistas morales. Eso lo han dicho ellos de manera reiterada. No es así. El hecho de que sencillamente hemos sido coherentes con el mensaje, hemos sido coherentes con una línea, con un pensamiento de no participar y de no cohabitar con el régimen. El hecho de partir de esa idea de no cohabitar con el régimen, hemos sido objeto de distintas descalificaciones, y entre ellos de supremacistas morales. Pero es que no es así. Reivindicamos la coherencia, reivindicamos la ética y reivindicamos la moral. ¿Cuál es la idea que yo tengo de Camaguán? Un Camaguán potente, un Camaguán en potencia, y para eso tenemos que explotar las potencialidades de Camaguán. Tenemos una potencia extraordinaria en el área turística. A ti te encanta, tú eres un mochilero acérrimo. Tenemos a Aurelia Franco allí, una gran guía turística. Tenemos el Casabe, tenemos el río Portuguesa, tenemos los esteros. Hay un proyecto extraordinario, Pedro, desde la parte turística, reivindicando la libertad, reivindicando la libertad individual, la libre empresa, reivindicando el hecho de que hay gente con alto sentido de pertenencia y muy profesional. Por ejemplo, te puedo contar el caso de una muchacha camaguanense, una arquitecta extraordinaria, que ella ideó en una tesis de grado en la Universidad de Oriente, en un museo agroturístico. Tú ves ese proyecto, te encantaría. Es un diagnóstico de la deficiencia y la falencia que tiene Camaguán todavía con respecto al turismo. Y hace un proyecto extraordinario donde incluso coloca una especie de centro comercial, construye una plataforma con museos donde se exponen, qué sé yo, los artistas, se expone el Casabe, se expone toda la parte cultural de aquí de Camaguán. Hay artistas extraordinarios, como un niño, tú lo conoces, Inés Matute, un extraordinario cantante de 11 años, 12 años, que lo cumplió recientemente, y que para promoverse, para su promoción como cantante, tiene que, digamos, sentarse en estos eventos del gobierno, pues, de esta gente que está en el poder. Por otro lado, Pedro, quería hablar acerca de las ideas, de cómo he sido connotado por algunos de los compañeros del partido como el veguero liberal, por el hecho de hablar de liberalismo
por la calle del medio, frontal. ¿Sabes que nosotros los liberales siempre había como una especie de temor? De hecho, María Corina fue tildada como que vas a formar un partido liberal en Venezuela, tú estás loca. Eso, en Venezuela, ¿cómo se come eso? Bueno, ahora somos un movimiento que incluso en Camaguán, a pesar de que mucha gente, las ideas liberales tiene cierta, tú sabes, todavía cierta estigmatización, son escépticos con las ideas liberales, pero ahí hemos ido penetrando, Pedro. Y cada día más, por ejemplo, tengo a un amigo que se llama Abimael Abreu, que es un extraordinario, además es libertario conservador. Y es extraordinario hablar con él. Mi amigo Albert Hurtado, Raúl Espinosa, gente de Camaguán, que tú, hablando con ellos, te sorprende. Leen a Rothbard, leen a Smith, leen a Hayek, a Mises, a todos distintos autores liberales, libertarios, paleolibertarios. Entonces, tú te sorprendes de verdad cómo ha ido penetrando las ideas liberales en Camaguán, y el hecho de sorprender que con nuestra idiosincrasia llanera, nosotros los campesinos llaneros podemos hablar incluso de cualquier tipo de la teoría subjetiva del valor, de la teoría del valor, etcétera. Entonces, no es la época de Carlos Rangel o de Germán Borregales, que le quemaban sus libros en la UCB y ellos no podían, digamos, que emitir sus ideas. Ahora no, ahora tú incluso, ¿te acuerdas la conferencia que hicimos de Lorena ya en Chaguarama, del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel? Extraordinaria conferencia que, por cierto, yo fui el ponente. Hablamos abiertamente del libre mercado, de la libertad individual, de la propiedad privada, de la igualdad ante la ley, del derecho a la propiedad, del derecho a la vida y sobre todo el respeto irrestricto por el plan de vida de cada quien. Así que bueno, Pedro, ese es el proyecto que tenemos. Sé que es corto, me gustaría hablar más, pero en todo caso, bueno, realmente la lucha es difícil. Estamos ante un régimen de una dictadura no convencional, una dictadura más hacia la área de autoritarismo competitivo. Esa es una connotación que le dio a Levinsky a este tipo de sistemas de gobierno que no son ni democracia ni dictadura, pseudodemocracia, democracia iliberal, democracia parcial, pero sin embargo este es un autoritarismo, es una dictadura por la calle del medio, no convencional, y que debemos construir la fuerza suficiente para salir de ella. Y que no es a través de la negociación, de la cohabitación, a través de, incluso, pero te puedo mencionar el caso de Camaguán. El caso de Camaguán es un caso emblemático. En Camaguán existe un alcalde de facto que usurpó sus funciones y fue depuesto por un tutor que es el usurpador del usurpador. Una cosa increíble, y entonces se están matando entre ellos. Al alcalde de facto anterior fue intervenida la alcaldía y se le quitaron la emisora, los derechos de transmisión de la emisora, en fin. Ellos están inmiscuidos en una lucha interna propio de las luchas mafiosas de los Estados Unidos de los años 20, de los años 30, de Al Capone contra las mafias que vendían clandestinamente licores. Tal cual, este es un sistema mafioso que debe ser combatido y no con populismo, Pedro. Lastimosamente, el venezolano, a pesar de que tenemos nuestra esencia liberal, hemos sido contaminados con la infección populista y que ha hecho metástasis y que por lo tanto nosotros debemos combatirla de manera frontal y abierta. Sí, bueno, Julio, ya sonó la alarma hace ratito, pero bueno, vamos a ir a la última parte que yo he llamado de la A a la J, que son estas 10 preguntas breves con respuestas de una palabra, de una frase. Julio, un sueño por cumplir. Disculpa, Pedro. Un sueño por cumplir. Venezuela libre, Pedro. La libertad que vuelve a Venezuela. Eso es indiscutible. Si fueras un superhéroe, ¿cuál poder te gustaría tener? El poder de, qué sé yo, de viajar, chico, de viajar, no sé, de viajar por toda Venezuela, tipo, qué sé yo, Superman, no sé. De transportación. ¿Por dónde empezarías a mostrarle a Camaguán a un turista? En la entrada de Camaguán, en los esteros, por los esteros indudablemente. ¿Y a un inversionista? La Casavera para Uberito, por allí. El populismo. Infección, El plaga. G4. El G4. Cohabitantes.
cohabitadores del régimen. La familia. Valor, un regalo del Señor, un regalo de Dios, indudablemente. El llanero. Trabajador, original, extrovertido. El casabe de galleta. Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Guárico. Tierra olvidada. Bueno, Guárico, tierra olvidada por algunos, pero tierra que tenemos presente. Exactamente, exactamente. Pero pasa que me dice una palabra y la razón de la palabra no la podemos decir. Tú decías y bueno, ya el tiempo pasó, pero vale la pena que sí puede haber gente que se sorprenda, que haya gente como tú y como tú, miles más que yo he tenido la bendición de conocer en este trabajo político, pero a mí ya no me sorprende que haya llaneros liberales, porque es que los llaneros en esencia, la gente del campo, la gente de la tierra, es liberal porque nadie más liberal que un campesino que sabe que lo suyo es suyo, que se trabaja lo suyo, que se madruga lo suyo y que por eso exige respeto a su propiedad. Quizás o quizás no, el llanero no sabe que es liberal, pero ahí estamos nosotros para decirle que sí es liberal y es con eso. Lo lleva en las venas, Pedro, lo lleva en las venas, pero ha sido persuadido a que no lo sienta, que no lo viva. Y debemos nosotros hacer que el llanero y el venezolano en general viva la libertad, tener ese sentido de pertenencia para que las cosas sean de él y sobre todo el convencimiento, que es lo que han hecho de que el llanero, el venezolano, no sienta las ideas liberales como propias. Y eso es lo que nosotros estamos encargados de hacer, Pedro. Definitivamente. Esa naturaleza liberal es la savia, la materia prima con la que vamos a hacer de Camaguán, sí, como tú dices, un municipio potente, y vamos a hacer de Guárico el genuino corazón de Venezuela, con gente así como tú, Julio, que debo decir que me complace mucho hacer equipo con gente joven, gente inteligente, gente formada, gente con vocación de servicio público y que hemos decidido poner nuestra vida al servicio de la construcción de una república liberal democrática. Julio, te agradezco estos 15 minutos que terminaron siendo 15 minutos y un poquito más, pero bueno, seguimos en con la única opción de vencer, y que en estos momentos en los que a mucha gente le puede pegar el desaliento, la frustración, con razón sí, hacerle saber con nuestras acciones, no con palabras, sino con nuestro ejemplo, con nuestra propia vida, que aquí hay una generación política que se está levantando y que ya no es sí la Venezuela de Carlos Rangel, pero es la Venezuela de Julio Pérez, es la Venezuela de Lorena Laya, es la Venezuela de Adrián Hernández, es la Venezuela de Francisco Reina y es la Venezuela de cientos y de miles que hoy hemos decidido poner nuestra vida al servicio para construir ese país que siempre hemos querido y nunca hemos tenido y que sí vamos a tener en libertad. Muchísimas gracias, Julio, a todas las personas que se conectaron y te mando un fuerte abrazo hasta Camaguán. Chao, chao. Igualmente, Pedro, chao.